Entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos, continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy. Y la pandemia desnudó varios problemas del sistema sanitario que no han sido atendidos, entre ellos la lucha contra el cáncer. Pero a propósito de esto, los presidenciables han tomado en cuenta este tema, la lucha contra el cáncer. Vamos a dialogar con Diego Jimbo, coordinador nacional de la Red del Acuerdo contra el Cáncer. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Sí, creo que estamos en medio de una situación especial, en medio de una pandemia, en medio de un proceso electoral y bueno, estamos trabajando fuerte como acuerdo contra el cáncer. Bueno, quisiera iniciar preguntándole, ¿qué demandan ustedes a los candidatos a la presidencia de la República para los pacientes quienes están luchando contra el cáncer? Listo, en primer lugar hay que agradecer a los dos candidatos, a los dos movimientos con cuales ya nos hemos reunido y les hemos hecho entrega de nuestras propuestas. Son muchas propuestas que hemos creado con distintos gremios de profesionales, organizaciones de pacientes y muchos ciudadanos, de los cuales resumimos en 4. El primero, un acceso efectivo y atención integral de salud. Sí, estamos claros que necesitamos en verdad que todos tengan un acceso. La segunda es un financiamiento que en verdad sea transparente, eficiente y honesto. Es importante tener recursos económicos, pero si es que se siguen robando la plata, si es que no las manejan de manera adecuada, no nos sirve de mucho tener todos los recursos. El tercer punto que nosotros buscamos es una gobernanza ágil, entendiendo gobernanza ágil para la salud, que las decisiones que tomen las instituciones que tienen que hacerlo, en verdad sean ágiles para que se puedan dar tratamientos correctos, para que se puedan hacer los exámenes y todos los procedimientos necesarios para recuperar la salud de los ecuatorianos. Y el último punto es la digitalización de la salud, teniendo claro que lastimosamente en el Ecuador tenemos una deficiencia grande de datos. Y lo que estamos planteando, sí, claro que sí, tiene nuestra prioridad en el cáncer, pero no solo en el cáncer, sino a nivel nacional, porque como acuerdo contra el cáncer nos hemos visto en este periodo en la obligación de que nuestra experiencia adquirida durante años no se dirija solo al cáncer, sino se dirija a la salud en general, y eso es lo que ya hemos presentado a los dos candidatos a la presidencia. ¿Pudieron ustedes entonces revisar qué es lo que está planteando cada una de las dos propuestas en el tema de la lucha contra el cáncer? ¿Cómo le ven ustedes a las propuestas ya planteadas en los planes de gobierno? Bueno, en la lucha contra el cáncer las dos propuestas son muy pobres, en verdad casi no tienen nada. Hay algunas cuestiones interesantes en la parte general en salud, pero las propuestas tienen que ser en verdad aterrizadas y deben cubrir las necesidades reales de la gente, no lo que dice un técnico desde un escritorio, sino en verdad la realidad que está pasando. En realidad, como que en esta pandemia, sí, hay miles de muertos por coronavirus. De lo que yo tenía un dato, en el año 2020 hubieron aproximadamente 14,000 fallecidos por coronavirus, sí, en el 2020. En ese mismo lapso hubieron más de 15,000 personas que fallecieron con cáncer. Eso es lo que nosotros debemos tener claro. También hubieron muchas personas con insuficiencia renal crónica y con muchas enfermedades crónicas que en verdad se complicaron o fallecieron. Y no solo en la parte crónica, también, mis queridos amigos, es complicado y para los que entendemos un poquito de la salud, es claro que el primer nivel, los centros, los subcentros de salud son la parte clave de la salud y la población ha crecido mucho, pero los servicios de salud no han crecido, están estancados. ¿Cómo sirven a la población ecuatoriana, sí, con un reducido número de establecimientos de salud mientras la población sigue creciendo? Esas son las situaciones que se están dando. Ahora quisiera también un poco del contexto. ¿Cuántas personas padecen cáncer en el país y qué tipo de cáncer es el más agresivo en hombres, en mujeres y también en los niños? ¿Cuáles son los datos respecto a esta enfermedad gravísima que afecta a los ecuatorianos? Muchísimas gracias por esa pregunta, pero lastimosamente tengo que decir que la respuesta no existe. No podemos saber
cuántas personas con cáncer hay en el Ecuador. No podemos saber cuántas familias afectadas por esta enfermedad. Y no solo por el cáncer. Estamos hablando de enfermedades en general, pero ahorita enfocándonos un poco en el cáncer, enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, por lo cual, como acuerdo contra el cáncer, hicimos llegar también una de las propuestas a los dos candidatos, a las dos listas que están peleando la presidencia, de que en el censo que se va a realizar en el año 2022, porque no se pudo realizar en el 2020 por obvias razones, se incluyan 3 simples preguntas. Pregunta número 1: ¿en su hogar existe alguna persona afectada por una enfermedad catastrófica, huérfana o rara? Pregunta número 2: ¿qué enfermedad de estas? El Ministerio de Salud Pública reconoce 9 enfermedades catastróficas. ¿Cuál de estas 9 enfermedades afecta a su familiar? Y la tercera: ¿qué miembro de su familiar es el afectado? Con estas 3 simples preguntas, que no les toma un minuto, que no va a demandar mayores recursos económicos porque ya hay una encuesta planificada con presupuesto, ¿sí? Va a optimizar, y en verdad ahí sí, mi estimada amiga, podemos nosotros responder esa pregunta: ¿cuántas personas están afectadas por el cáncer? Pero no solo cuántas personas están afectadas, cuántas familias, la situación socioeconómica, la situación educativa, en qué barrio están, en qué cantón están, porque necesitamos política pública local y nacional para ayudar a estas personas. Nosotros tenemos claro que las personas que tienen enfermedades catastróficas, muchas de ellas no tienen trabajo. En un estudio hecho en el año anterior, entre abril y mayo, que ahora lo vamos a repetir en este año, lo hicimos en el año 2020, nos dio que cerca del 80% de pacientes no tienen trabajo, 15% de pacientes tienen un empleo informal, solo un 5% alcanzan un empleo formal. Entonces, esas son las situaciones, y por lo cual es muy importante también tener datos. Cuando usted nos señala que les hicieron llegar las propuestas a ambos candidatos, ¿se refiere a que mantuvieron reuniones directas con ellos o fue a sus equipos de trabajo? ¿Cómo fueron los encuentros con cada uno de los aspirantes a Carondelet? Nos reunimos con los candidatos a la vicepresidencia y nos reunimos con los equipos de salud, que creemos que es justamente lo más importante, porque los que van a tomar las decisiones, los que van a guiar la decisión presidencial son ellos, son los equipos de salud que justamente, y son reuniones técnicas. Que seamos representantes de pacientes no significa que solo vamos a quejarnos y vamos a decir que todo está mal. No, para nada. Lo que hemos hecho es un trabajo conjunto con gremios de profesionales, con organizaciones sociales, con organizaciones de pacientes, para que estas 4 propuestas, un acceso efectivo a la salud, a salud integral, un financiamiento honesto, un financiamiento eficiente, que tengamos una decisión, una gobernanza en verdad ágil, y que tengamos una digitalización en la salud, en verdad han sido un proceso fuerte, que son propuestas técnicas. Y eso es lo que estamos haciendo. Somos representantes de pacientes, pero estamos dando propuestas técnicas que las hemos trabajado con muchos profesionales. ¿Cómo vieron ustedes la apertura de ambos equipos y también de candidatos a la vicepresidencia, que nos explica con quienes se han reunido, pues para trabajar y apoyar la lucha contra el cáncer? ¿Hay en realidad una apertura a incluir lo que ustedes solicitan, además del tema de incluirlos, de realmente trabajar en eso, o es únicamente un interés electoral? Bueno, mi estimada amiga, creo que es claro. En época preelectoral, en época electoral, ellos van a decir sí a todo, ¿sí? Pero lo importante no es ahora, lo importante es ya cuando estén electos y que en verdad cumplan los compromisos que han firmado con nosotros. Entregamos las propuestas, las recibieron, las firmaron, así es que esta solo es la primera parte, y hay que recordar que nosotros no empezamos ahora. Nosotros tenemos años trabajando en donde hemos presentado proyectos de ley, donde hemos hecho un proceso fuerte en lo que tiene que ver con los medicamentos, con el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Hemos estado en la Asamblea, en la Corte Constitucional, creamos el Observatorio Nacional de Lucha contra el Cáncer, y ahora seguimos trabajando. Así es que con el candidato que llegue a la presidencia, con el equipo que llegue a gobernar el país, nosotros les hemos tomado la palabra y ellos tienen ya un compromiso firmado con nosotros, así es que haremos lo necesario para hacer respetar ese compromiso, que no es solo con nosotros, es con los cientos de miles de ciudadanos que están padeciendo estas enfermedades complejas y los millones de ecuatorianos que exigen una salud de calidad integral como un derecho que lo contempla la Constitución de la República del Ecuador.
Estamos dialogando con Diego Jimbo, coordinador nacional de la Red Acuerdo contra el Cáncer. Quisiera también preguntarle qué es lo que está pasando con el acceso a las medicinas, cómo se está manejando al momento y cuál sería el planteamiento que tienen ustedes para las autoridades desde el próximo gobierno. Bueno, siempre ha sido un problema el acceso a los medicamentos, sobre todo cuando tenemos enfermedades que se llaman de alto impacto económico, ¿sí? Cuando hay estas enfermedades complejas siempre ha sido un problema. Por eso es que tomó años, más de 6 años, que el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos tenga su 10ª actualización. Ahora, con pena tengo que decir que ya es más de un año, casi año y medio, si no estoy mal, que fue ya actualizada. Tenemos la 10ª edición del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, pero muchos de los 18 medicamentos que ya están dentro del cuadro básicos todavía no pueden ser utilizados por los pacientes. Tenemos cuestiones complejas como que amigos, amigas, pacientes, familiares tienen que demandar al Estado para obtener un medicamento, ¿sí? Los ¿qué se dice de los medicamentos que no están dentro del cuadro básico, pero que científicamente tienen un respaldo? Nosotros nunca vamos a respaldar un medicamento experimental o un medicamento que no tenga las pruebas suficientes, pero hay medicamentos que tienen inclusive reconocimiento de la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, de la FDA, la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que en verdad son agencias que garantizan la calidad. Tenemos un ARCSA complicado, un ARCSA que tiene aproximadamente 10 años, y este ARCSA no se da abasto con el reducido número de funcionarios que tiene y con todo este proceso que ellos están intentando realizar, pero que no dan abasto. Ellos ni siquiera pueden en verdad hacer farmacovigilancia, que significa que vean que los medicamentos que están siendo utilizados por los ecuatorianos en verdad sirvan. ¿De qué nos sirve que tengamos medicamentos de miles y miles de dólares que nos cuestan si no están haciendo el efecto para los que son adquiridos? Entonces hay varias propuestas. Una es de Reliance, que se llama, que significa que en verdad en el Ecuador se pueda adquirir medicamentos ya que estén avalados por la EMA y por la FDA. La Corte Constitucional el año anterior ya dio una sentencia en donde pone un límite de la Agencia de Regulación al ARCSA y debe subir de categoría. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que proponemos. Y en verdad, otra cuestión que es importante, hablábamos de los fondos. Sí, no podemos comparar una enfermedad diarreica, una gripe, con un cáncer, un lupus, una insuficiencia renal crónica. Ahora, ¿por qué es que tenemos un presupuesto en el cual todo lo metemos en el mismo saco? Un solo presupuesto para todos. Deberíamos hacer como lo están haciendo ya otros países. Un ejemplo claro, Uruguay, Fondo Nacional de Salud, en donde tenemos un presupuesto sectorizado, porque no es lo mismo comprar un paracetamol, ¿sí?, que comprar, ¿sí?, alguna molécula que sirve para una quimioterapia o algún medicamento biológico. Entonces, y otra cuestión, un paracetamol una persona puede esperar un día, 2 días, 5 días y muy posiblemente se va a curar sin un paracetamol, porque el paracetamol solo calma las molestias. Pero una persona que no recibe su medicación a tiempo, que tiene cáncer, ¿sí?, es muy claro, o se va a complicar o va a fallecer. Quisiera nada más una aclaración. Usted nos explicaba que de los 18 medicamentos que están, que ya fueron incluidos en el cuadro básico de medicamentos, no están llegando a las personas que más lo necesitan, y que incluso tiene que haber un tema de juicios contra el Estado para que les puedan entregar esta medicación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no les entregan? ¿Es tema de presupuesto, de no sé, porque me dice que sí están dentro del cuadro básico? Justamente eso es por eso es que estamos planteando el punto que le decíamos, una gobernanza ágil, decisiones. Mucho tiene que ver con trámites burocráticos, pero también tiene que ver con presupuesto. Por eso es que nuestra propuesta es una gobernanza ágil y un presupuesto sectorizado, que eso va a permitir que en verdad se pueda comprar los medicamentos. Imagínense que personas tengan que demandar al Estado, ¿sí? Con las demandas pierde el Estado, pierde la familia, pierde el paciente, perdemos todos,
¿sí? Así es que eso no es correcto, no debería judicializarse porque la salud es un derecho y eso es lo que está pasando. Y no hablemos solo de medicamentos, porque nosotros sí buscamos, obviamente, que exista la correcta medicación para los pacientes y a tiempo, pero también hablemos de la otra parte, porque la salud no es solo la salud física. ¿Qué pasa con la salud emocional? ¿Cuántas personas que tienen enfermedades catastróficas, crónicas, una diabetes, una hipertensión, que es la primera causa de muerte en el Ecuador, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, la segunda causa de muerte en el Ecuador? ¿Cuántos pacientes reciben apoyo psicológico de manera correcta? Sí, pregunto, ¿cuántas familias reciben apoyo psicológico de estas personas que tienen enfermedades complejas? ¿Sí? Vamos mucho más allá. Sí, la parte física es clara, necesitamos medicamentos, claro que sí, pero lo que estamos buscando es una atención integral, que vea lo que dice la OMS, que es el componente biopsicosocial, la parte biológica, psicológica, social e incluso la parte espiritual, que es muy importante. Si bien usted nos explicaba que no hay datos certeros ni reales del número de personas que están padeciendo cáncer en estos momentos en el país, ¿qué se puede conocer o qué sabemos sobre esta enfermedad en torno a los niños? ¿Qué es lo que está pasando con los menores de edad? ¿Están recibiendo de alguna manera el tratamiento adecuado? ¿De qué universo podríamos estar hablando? Bueno, le voy a dar un dato que creo que va a ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con el cáncer infantil en el Ecuador. En el Ecuador, según fuente oficial, Ministerio de Salud Pública, la Vicepresidencia del Ecuador, de cada 10 niños que tienen leucemia, ¿sí?, 5 se curan y 5 fallecen. Versus España, en España, de cada 10 niños que tienen la misma enfermedad, ¿sí?, 9 se curan y 1 fallece. Fíjese lo que está pasando. Creo que esos números son claros y nos ayuda a entender lo que está pasando, ¿sí? Pero también hay que entender que tenemos distintos tipos de cáncer complejos que ni siquiera están visualizados. A ver, el primer tipo de cáncer es en este momento el cáncer de próstata. Le sigue el cáncer de seno, pero hemos tenido un aumento fuerte en el cáncer de pulmón en mujeres y el cáncer de piel. Lastimosamente hay subregistros increíbles. Hay que reconocer al Registro Nacional de Tumores, que es eso. Es un registro que califica los tumores y que es muy bueno, que nos permite una proyección interesante, pero no es una base unificada e integral, porque una persona no es igual a un tumor. Sí, un tumor no tiene sentimientos, un tumor no tiene educación, no tiene una situación socioeconómica. Sí, una persona sí, y no tratamos tumores, tratamos personas. Por eso es que es importante que luchemos para que tengamos bases de datos unificadas e integrales, y eso lo vamos a lograr a través de la digitalización de la salud y de la propuesta que estamos haciendo al INEC. Finalmente, ya para cerrar, quisiera saber que usted nos dé su pronunciamiento, qué es lo que pasó con el tratamiento y con la lucha de las personas pues que están luchando contra el cáncer durante la pandemia. El gobierno nos quedó debiendo en ese sentido. ¿Qué pasó con quienes padecen la enfermedad? El gobierno en verdad tiene una deuda inmensa, no una deuda, tiene una deuda inmensa, ¿sí? Por ahora yo puedo decir cientos de personas que fallecieron, ¿sí?, directamente por problemas en el tratamiento. Nunca hubo un plan de contingencia. Nosotros varias veces acudimos al Ministerio de Salud Pública, a la Asamblea, a exigir que se den espacios libres de coronavirus para que los pacientes puedan ir de manera segura al tratamiento, ¿sí? Lastimosamente no se dio. Estamos ya prácticamente en una segunda ola del coronavirus y esperamos que no se repita, de que miles de personas con cáncer tengan que ver retrasado o abandonar su tratamiento por este tipo de decisiones, teniendo claro que si nosotros cortamos o no damos el tratamiento durante 4 semanas, el índice de mortalidad aumenta. Si es que no la damos durante 8 meses, hay un estudio que nos dice que tenemos el 17% de aumento en el riesgo de fallecer, y si es que se retrasan 12 semanas, hay un 26% de aumento del riesgo de fallecer. Lastimosamente en el Ecuador tuvimos cientos de personas, no sé si son miles de personas,
que tuvieron que abandonar su tratamiento no 4, 8, 12 semanas, fueron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses hasta un año. Eso es lo que está pasando y por eso este gobierno tiene una deuda inmensa con las personas que tienen enfermedades catastróficas. Muchas gracias, gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias, un gusto. 8:08 estábamos dialogando con Diego Jimbo, él es coordinador nacional de la red Acuerdo contra el Cáncer. Nos ha explicado pues que se han reunido con los dos candidatos, tanto con Guillermo Lasso como con Andrés Arauz, con sus equipos técnicos médicos específicamente, lo han abordado a nivel de vicepresidenciables. En estas reuniones les hicieron llegar pues las propuestas centradas en 4 ejes específicos: el acceso efectivo y la atención integral de la salud, también el financiamiento transparente, eficiente y honesto de los recursos, además de la gobernanza ágil para la salud, que las decisiones sean ágiles para que los pacientes puedan recibir el tratamiento adecuado, y la digitalización de la salud. En Ecuador no tenemos datos, esto que también nos ha explicado, y no se puede luchar contra una enfermedad sin tener siquiera registros y datos. Las dos propuestas analizadas por quienes representan Acuerdo contra el Cáncer, pues nos han dicho que son muy pobres, que son temas generales en el ámbito de la salud, por lo que esperan que con estas propuestas que les han hecho llegar por parte de ellos, pues haya mayor apertura y se pueda trabajar más adelante con quien llegue a Carondelet. 8:09 en la primera hora.